Cada vez está más cerca y a pesar de las muchas dudas que aún rodean a la nueva variante de Pajares, sus pruebas entran en la recta final para tenerla lista en noviembre y te cuento los detalles en este vídeo. La variante de Pajares, túneles incluidos, pasarán ya a la siguiente fase en sus pruebas y simulacros para poder abrirla al tráfico con todas las garantías posibles. Ahora tocan las pruebas de fiabilidad en la variante que unirá Asturias con León por alta velocidad y cuya puesta en servicio sigue prevista para el mes de noviembre, siempre que no surjan complicaciones. Unas pruebas que se van a realizar en horario nocturno, desde las 0 horas hasta las 5 de la madrugada, para reducir así la afectación a las circulaciones comerciales, ya que parte de las pruebas afectan de forma directa o indirecta a la variante aún en funcionamiento. En dichas pruebas se están utilizando trenes S130, S730 o el S121 que completarán cada día 4 recorridos entre Pola de Lena y León, además de otros recorridos parciales por la línea 130, donde se prevén realizar unos 3.000 kilómetros de recorridos en total, para lo cual los sistemas de seguridad y protección del tren han sido previamente validados para alcanzar en esta fase una velocidad máxima de 200 km por hora, la velocidad comercial a la que se espera operen los trenes con pasajeros, a pesar de que la nueva variante de Pajares está diseñada para velocidades máximas de hasta 275 km por hora. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Las pruebas de fiabilidad suceden a otras que ya han sido superadas en esta infraestructura, desde las auscultaciones geométrica y dinámica de vía y catenaria a los ya citados 200 km por hora, incluyendo las zonas de enlace con la línea en explotación, verificación e integración de sistemas, pruebas de carga estáticas y dinámicas con tren, pruebas del sistema ERTMS, auscultaciones en los enlaces de vía y catenaria en los tramos más próximos a dichos enlaces o pruebas a velocidades máximas con diferentes trenes. Cuando finalicen estas pruebas y se realice el correspondiente informe de fiabilidad, se procederá a la fase de simulacros, de evacuación y la formación de maquinistas, y ya cuando se superen satisfactoriamente se trasladará la documentación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para su valoración y posterior autorización de la puesta en explotación. La obra de la variante de Pajares, en las que recordemos se han invertido más de 4.000 millones de euros y cerca de 20 años de trabajos, vienen acumulando diferentes retrasos y fechas de inauguración canceladas por los muchos problemas con los terrenos, polémicas y dificultades técnicas desde que se empezaron en el año 2004, unos túneles que constituyen el grueso del tramo de 49 kilómetros comprendido entre La Robla, en León, y Pola de Lena, en Asturias, que dará servicio tanto para pasajeros como para mercancías, usando los dos anchos posibles, el ibérico y el estándar o internacional. Estos avances contrastan con la información aparecida hace un par de semanas en el Diario de León y de la que nos hicimos eco en el canal en un vídeo sobre el bloqueo total de las dos galerías auxiliares y de evacuación, que impedían así su uso en caso de incidencia grave en los túneles por estar totalmente inundadas. Información que, por cierto, no ha sido ni desmentida ni corregida a día de hoy por Adif, a pesar de su gravedad, y que otras fuentes matizan asegurando que solo una de dichas galerías estaría inhabilitada para labores de salvamento, estando la otra disponible. Sin embargo, el extraño silencio de Adif no ha ayudado a desmentir ni matizar dicha información, muy alarmante, dicho sea de paso, y que desde Viajando Contigo vamos a intentar matizar y aclarar. Las dos galerías excavadas en su día para estas labores de evacuación e incluso mantenimiento al permitir la entrada de vehículos sufrieron importantes inundaciones en el pasado, la más llamativa en 2016, descartándose posteriormente para casos de emergencia, estando ahora mismo una de ellas disponible y la otra sin uso alguno, pero en ninguno de los casos parecen destinadas ya para labores de emergencia. De ahí que los planes de evacuación en marcha sean muy distintos a los originales y obvien por completo estas dos galerías. Detalles que van a quedar más claros en las próximas pruebas y simulacros a realizar en los túneles.
De marchar bien y de tener el visto bueno de los responsables de seguridad, tanto en España como en Europa, la apertura podría concretarse para noviembre o diciembre y con todas las garantías posibles y de las que estaremos muy atentos para seguir informando sobre ello. Agradecer la contribución y aportes, muchos de ellos muy técnicos, de algunos suscriptores del canal sobre dicha información aparecida en el Diario de León y que compartimos en un vídeo del canal, que por cierto ya ha sido eliminado y que queda desde ahora corregida y aclarada. Otro de los detalles que ha sido noticia en las últimas semanas ha sido el futuro de la variante histórica, es decir, el serpenteante recorrido que han usado los trenes hasta ahora y cuyo futuro todavía es una gran incógnita, transmitiéndose desde Adif su inviabilidad para permanecer abierta debido al gran gasto que supondría su mantenimiento, si bien son muchas las voces que reclaman que permanezca abierta para dar servicio a los pueblos de su recorrido, para servicios turísticos y también por su carácter histórico e incluso una posible opción B en caso de cierre de la nueva variante, tal y como se ha visto en el caso del supertúnel de San Gotardo, en Suiza, que tras un importante accidente ha obligado a ser cortado al tráfico durante semanas y ha evidenciado la necesidad de mantener otras vías alternativas abiertas por si acaso. El debate está ahí y parece que todavía a esta zona del país le quedan muchos capítulos por contar y de los que seguiremos muy atentos. Ya solo falta la buena nueva, la noticia que tantas veces se ha aplazado y de la que tantas ganas hay, la de tener fecha exacta y concreta para la apertura de esta obra histórica para España, para bien y para mal, dentro de nuestra ingeniería. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.